¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver la proyección de un vector sobre otro. Veremos cómo se desarrolla la manera de encontrar una fórmula para poder calcular esta proyección. Bueno, para lograr nuestro objetivo, primero vamos a observar algunos dibujos. El primero nos va a mostrar la proyección oblicua de un punto sobre un plano. Veamos aquí tenemos el punto sobre este plano. Podríamos pensar que tenemos alguna fuente de iluminación sobre el punto y se va a proyectar una sombra de ese punto. No es lo mismo si la fuente de iluminación está justo arriba del punto o si está hacia un lado. Eso va a ser importante porque nos va a determinar en dónde se va a formar la sombra del punto, a la que vamos a llamar su proyección. En este caso, la proyección del punto P sub A está hasta acá, de tal suerte que se puede formar una flecha desde el punto hasta su sombra, la cual vamos a llamar flecha de proyección. Y vean cómo esa flecha es oblicua o aterriza oblicua sobre el plano. ¿Cómo podemos ver? Porque el ángulo es oblicuo. Trazamos la sombra de la flecha, nos da esta línea está sobre el plano y veamos que el ángulo que se forma es un ángulo oblicuo entre 0 y 90 grados, ya sin considerar los 90 grados, menor a 90 grados. Bueno, esta sería la proyección oblicua. ¿A qué le vamos a llamar la proyección normal de un punto sobre un plano? El mismo punto, el mismo plano, pero ahora vean cómo la flecha de proyección aterriza o cae de manera perpendicular al plano, es decir, de manera normal al plano, formando 90 grados con el plano. Aquí vemos una línea sobre el plano o en el mismo plano y vean cómo se forman los 90 grados con la flecha de proyección, como si la fuente estuviese justo por encima del punto para hacer esta proyección. Esta es la proyección normal. Veamos otro caso. Aquí vamos a ver cómo se proyecta una superficie sobre un plano de forma normal, o sea, de forma perpendicular. ¿Qué quiere decir? Que las flechas de proyección son perpendiculares al plano. Por ejemplo, veamos esta flecha de proyección. La que va de este punto, que es un vértice, este vértice de la superficie real, se está proyectando en como este vértice de la sombra. La línea o la flecha de proyección cae perpendicularmente como todas las demás. Vean, cada punto de la superficie se corresponde con su punto en la sombra y así formamos las flechas de proyección y estas todas son perpendiculares. Entonces tenemos una proyección normal o perpendicular de esta superficie sobre este plano. Ahora veamos la proyección oblicua de un punto sobre una línea. Pues más sencillo, ¿verdad? Tenemos el punto PA, tenemos la línea, ambos en rojo, y ahora la sombra del punto está proyectada acá, donde estoy marcando. Entonces la flecha de proyección es esta. Y es oblicua a la línea. Vean cómo se forma un ángulo oblicuo. Esa es una proyección oblicua. En el caso de que la proyección sea normal, tendría que ser así. La flecha de proyección, que va del punto a su proyección, a su sombra, forma 90 grados con la línea. Esa es una proyección normal. Ahora veámoslo con vectores. La proyección de un vector A sobre otro vector B. Será oblicua si las flechas de proyección de nuevo son oblicuas. Proyectamos, por ejemplo, la punta del vector A acá. Y entonces se forma la flecha de proyección. Y veamos cómo el ángulo es oblicuo otra vez.
Y cada punto del vector proyectado a su correspondiente sombra sobre el vector B va a resultar con ese mismo ángulo oblicuo. Todas esas flechas de proyección tienen que ser paralelas, de tal suerte que su sombra será esto nada más, y ese ángulo es oblicuo. Esa es una proyección oblicua. ¿Cómo será en el caso de la proyección normal? Pues ahora las flechas de proyección tienen que ser perpendiculares al vector B. Estamos proyectando al vector A sobre la dirección del vector B, sobre el mismo vector B. Y vean, la punta del vector A se proyecta perpendicularmente hacia el vector B, es decir, esa línea de proyección forma 90 grados con el vector B a este punto. Y esta sombra tiene una longitud que es lo que vamos a identificar como la proyección del vector A sobre el vector B, con esa notación, ¿sí? Y nuestro objetivo es calcular esto. Si nos dan los dos vectores, podemos calcular esto, la proyección de A sobre B. Para eso vamos a extraer este triángulo, la hipotenusa, que es la magnitud del vector A, el cateto adyacente a este ángulo, por supuesto, que es la proyección que buscamos, y el cateto opuesto, que sería esta línea de proyección o flecha de proyección. Este ángulo es el que se forma entre los dos vectores, no lo marcamos aquí, pero es el que se forma, es el ángulo teta que hay entre el vector A y el vector B. ¿Va? Ojo, la proyección puede ser negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la disposición del vector A y el vector B sea tal que el ángulo que se describe entre ellos sea obtuso, que teta AB esté entre los 90 y los 180 grados, como se marca aquí. Entonces la proyección normal o perpendicular va a caer en el sentido opuesto o del lado opuesto al sentido del vector B. En ese caso la proyección se considera negativa. ¿Ok? Bueno, también vamos a ver lo siguiente. Figúrense que este ángulo de aquí es el ángulo alfa, que es el complementario a teta AB, o teta AB es el complementario a alfa. Acuérdense, los ángulos, suplementario, son ángulos suplementarios los que suman entre ellos 180 grados o pi radianes. Entonces vamos a tomar este alfa más teta AB sumarían 180 grados. Bueno, ¿qué pasa con los cosenos? Porque vamos a necesitar eso. Los cosenos de ángulos suplementarios son iguales en magnitud, pero diferentes en valor relativo, es decir, en signo. Es decir, el coseno de alfa tendrá que ser el negativo del coseno de teta AB. Acuérdense que teta AB es 180 grados menos alfa, tal como lo ponemos aquí. Coseno de alfa igual al negativo del coseno de su ángulo suplementario, que es 180 grados menos alfa. Es este teta AB, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos. Con las herramientas que ya vimos hace un momento y las visualizaciones que hicimos, va a ser sencillo obtener la proyección de un vector A sobre un vector B. Para el caso de la proyección positiva, que es cuando la proyección cae del lado del sentido en el que apunta el vector B, como se muestra aquí. Bueno, pues extraemos el triángulo que ya habíamos visto, que aquí está, y por relaciones trigonométricas es muy sencillo. El cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces la proyección de A sobre B es la magnitud de nuestro vector A por el coseno de teta AB, tal como está aquí, ¿de acuerdo? En el caso positivo. Veámoslo ahora para el caso de la proyección negativa. En este caso, ángulo obtuso entre los vectores A y B. El triángulo que extraemos ahora va a ser este. Es muy parecido, pero ahora este ángulo ya no es
Teta AB es el ángulo suplementario, ¿sí? Entonces ahora esta proyección es la hipotenusa magnitud A por el coseno de alfa, ¿de acuerdo? Pero la tomamos negativa porque estábamos en el sentido opuesto a B. Entonces la proyección es el negativo de A por coseno de alfa, porque A coseno de alfa, como alfa es agudo, pues nos va a dar positivo y tenemos que anteponerle el signo menos. Pero fíjense quién es menos coseno de alfa. Es el coseno del suplementario de alfa, ¿sí? Que es el coseno de teta B. Entonces noten, nos quedó exactamente la misma fórmula. Así que para caso positivo y negativo, no importa de qué lado caiga la proyección, la fórmula A por coseno del ángulo entre los vectores nos funciona igual. Es muy sencillo, si el ángulo es obtuso, el coseno nos da negativo y entonces la proyección queda negativa. Perfecto. Si el ángulo es agudo, el coseno queda positivo y entonces la proyección nos queda positiva. Entonces para ambos casos, la fórmula es el mismo. Bueno, vamos a ver, vamos a poner esto de forma vectorial. Ya tenemos la formulita, ¿sí? Proyección de A sobre B, vectores, igual a magnitud de A por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Ya tenemos la fórmula, es escalar, perfecto. Pero vamos a ponerla de forma vectorial. Para ello tenemos que recordar lo siguiente. El producto punto entre A y B es el producto de la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Ahora ya sabemos que ese ángulo puede ser agudo o obtuso, por supuesto. Y también recordamos que el unitario de un vector, por ejemplo en este caso el unitario de B, se obtiene dividiendo el vector mismo, que sería B para este caso, entre su magnitud. Cuando dividen un vector entre su magnitud, tienen el unitario de ese vector. ¿Cuál es ese unitario? Lo recordamos. Es el vector que tiene la misma dirección y sentido, pero magnitud 1. ¿Ok? Los vectores, todos los vectores unitarios, por eso se llaman así, tienen magnitud 1. Recordamos estas dos herramientas y entonces ahora vamos a ver cómo es el producto punto de A y B. A punto B es igual a de A, y noten aquí, no se ve mucho, pero este es una punta de flecha, ya no es la flechita de aquí, es una punta de flecha, lo que indica que es B unitario, no es A punto B, es A punto unitario de B. Entonces vamos, magnitud de A por magnitud de B unitario, que es 1, ¿sí? Este 1 es la magnitud del vector unitario, la de este segundo factor, por el coseno entre ellos. Obviamente el unitario de B y B tienen la misma dirección. Bueno, esto nos queda A coseno de teta B, pero ¿qué era A coseno de teta B? Pues la proyección. Entonces ya tenemos que la proyección del vector A sobre el vector B se puede escribir de forma vectorial poniéndolo como el producto punto de A con el unitario de B, tal como está ahí, ¿de acuerdo? O de otra forma, la misma, pero en lugar de poner esta B ponen el vector B sobre su magnitud. En lugar de poner unitario de B ponen como se calcula, su vector sobre su magnitud, como lo quieran expresar, ¿de acuerdo? Y ahí nos quedamos con la fórmula escalar, con la fórmula vectorial. Y ya podemos calcular entonces estas proyecciones. Eso es todo. Hasta pronto y esperemos la siguiente publicación. Muchas gracias.